Queridos amigos y oyentes de la hora de la verdad, sin saber cómo, ni a qué horas, ni por qué, salimos de la cuarentena. Salimos de lo que se llama el aislamiento obligatorio y entramos a otra forma de aislamiento que se llama el aislamiento selectivo. Que vaya uno a saber de qué se trata eso, ni por qué razón se decretó. Es que ayer tuvimos 10.542 contagios, que era la cifra que tenía Italia en el peor de sus momentos. Más de 10.000. Más de 10.000 ya era una situación de extrema alarma en un país como Italia, que tiene más habitantes que Colombia. 10.542 contagios y muy cerca de 300 muertos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ayer para que de un día para otro salgamos de la cuarentena y entremos en el aislamiento selectivo? No tenemos la menor idea. Lo cierto es que el país ya no resistía más cuarentenas. ¿Qué pasó con ellas? No, es que mientras tanto se pudieron conseguir unas camas de cuidado intensivo y se pudieron conseguir unos ventiladores y entonces hay espacio para más enfermos. Y eso es todo. ¿Y qué pasó con el contagio? ¿Qué pasó con el virus? ¿Qué pasó con esta pandemia que tiene efectos atroces sobre la vida del país? Bueno, es que no lo resistíamos más económicamente. ¿Y esto por qué no se pensó desde el principio? ¿Por qué no entramos desde el comienzo en ese aislamiento selectivo que va a tener tan buenos efectos según nos dicen ahora? Ahora dependemos de la responsabilidad de cada uno, responsabilidad de la que no tenemos constancias muy claras después de lo que hemos vivido, por ejemplo, en los días sin IVA o de lo que estamos presenciando en las expresiones populares de independencia y de libertad, que no es otra cosa que poner la semilla segura para nuevo coronavirus 19. Señores, desde mañana miércoles a las 12 de la noche se acaba la cuarentena. Y se acaba en Bogotá, donde la señora alcaldesa ha estado también muy conforme con esta decisión que ha tomado el gobierno nacional, de manera que se pusieron de acuerdo, por fin, el presidente Uribe y la alcaldesa, a abrir en Bogotá, a abrir en Medellín, a abrir en Barranquilla, donde por fortuna la curva sí se dobló y se dobló tan dramáticamente como que ayer podíamos celebrar que no había habido un solo muerto en la ciudad de Barranquilla, después de haber tenido unas cifras sencillamente atroces. ¿Qué va a pasar con Cali? ¿Qué va a pasar con las regiones del país donde hay todavía una alta tasa de contagio y unos niveles muy preocupantes de fallecimientos? No lo sabemos. Lo que sabemos es que entramos en una nueva etapa con una economía en ruinas. La cuarentena no doblegó el coronavirus, lo que sí doblegó fue la economía. Y vamos a tener un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto que, insisten los expertos, va a ser tranquilamente del 8, del 9 o del 10%, que es sencillamente una calamidad. Vamos a estar en unos niveles de desempleo superiores al 20%, 25% en las ciudades fue la última cifra que nos dio el DANE, que es otra calamidad. Vamos a tener un sector externo de la economía completamente agobiado e incompetente, porque los precios internacionales del petróleo seguirán siendo esos. Estamos en $45 el barril del Brent desde hace mucho tiempo y ahí nos vamos a quedar mientras no cambien las señales externas, y eso no depende en absoluto de nosotros. Lo que sí dependía de nosotros era no depender del petróleo como un elemento tan determinante de la economía del sector externo. Dependimos del petróleo, y el petróleo era prácticamente el 50% de todas las exportaciones, y lo demás casi todo productos primarios, el café, el banano, las flores y poco más que eso. El sector externo de la economía es un drama. Estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos. Eso es una vergüenza para un país agrícola como Colombia.
que debiera estar exportando unas cantidades enormes de alimentos y que debiera estar produciendo más que lo indispensable para nutrir el mercado nacional. De manera pues que no son buenos los augurios, que no son buenas las circunstancias en las cuales se ha dado un viraje tan espectacular y tan decisivo en un momento crítico para la vida del país. Ahora aparece la Andy, el señor Bruce McMaster, haciendo una propuesta que hicimos el primer día, no el segundo día, sino el primer día. Dijimos, el endeudamiento del país tiene que hacerse con el Banco de la República. No juguemos al endeudamiento externo de la economía, que es eminentemente costoso y que se agota y que nos pone en manos de las calificadoras de riesgo que están a punto de quitarnos la calificación y de obligarnos a pagar unos intereses gigantescos por una deuda que se volvió también gigantesca. En resumen, ¿qué es el aislamiento selectivo? ¿Acaso lo que se pudo hacer desde el primer día y no se hizo? ¿Acaso lo que se puede hacer ahora porque hay más camas de UCI y entonces hay más lugar para enfermos? ¿Qué es ese aislamiento selectivo? ¿En qué consiste? En lo que decida todos los días el presidente de la República, en que ya se pueden decir ciertas misas y en que se pueden hacer ciertas reuniones, como por ejemplo asistir a cine montados en carro. ¿Eso qué es el aislamiento selectivo? No lo sabemos, no se los podemos contar a ustedes simplemente porque el gobierno que lo ha decretado tampoco lo sabe. No lo tiene claro, digamos la verdad. Simplemente se tuvo que rendir ante las circunstancias. El coronavirus nos ganó la parada y tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, más responsables de lo que hemos sido. Por favor, permanezca en casa. El teletrabajo, en todas las posibilidades, desarróllelo, cuídelo, cuide a su familia y cuidado con los jóvenes que se ha demostrado que son hoy los grandes portadores no del virus, sino de la capacidad de transmitirlo. Los jóvenes de los 20 a los 40 años, lo dicen los científicos, lo dicen las cifras. En esta circunstancia estamos, pues, y pasamos de cuarentena, que por lo menos sabíamos que era, a un aislamiento selectivo de lo que no tenemos la menor idea. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Y cómo va a funcionar la recuperación de la economía simplemente porque se abren sectores en 4x3 o en 3x4? Todo esto es una complicación, todo esto es un enredo del que los estaremos teniendo oportunamente informados. De eso pueden tener ustedes la seguridad, porque ese es nuestro deber. Y tenemos que proponerles otra vez el mayor cuidado. El virus no está vencido, la pandemia no ha quedado atrás. Tenemos unas cifras atroces en materia de contagios y en materia de muertes. No nos dejemos llevar por la simple finta, dirían los especialistas en boxeo, que hace el gobierno diciendo se acabó la cuarentena. ¿Por qué? Porque mejoraron las circunstancias. 10.549 infectados, que son los de ayer, nos dicen que el coronavirus está vivo. Lo que no está vivo es el talante de los colombianos para enfrentarlo y para derrotarlo.